Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Buenos días con todos. En esta ocasión voy a realizar el proyecto de tiempo de enfriamiento. Esta es una de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Como introducción tenemos que en este proyecto realizaremos un análisis práctico y analítico correspondiente al tiempo que necesita una taza con agua a cierta temperatura para alcanzar una temperatura distinta luego de cierto tiempo. De esta forma observaremos la aproximación que hay entre el proceso práctico y el analítico. Como objetivo principal tenemos distinguir la aproximación que existe entre el proceso práctico y analítico al evaluar el tiempo de enfriamiento de una taza con agua caliente. Y como objetivos específicos tenemos realizar el proceso práctico del tiempo de enfriamiento de una taza con agua caliente, realizar el proceso analítico del tiempo de enfriamiento de una taza con agua caliente y comparar el proceso práctico y el proceso analítico. Para realizar este proyecto vamos a utilizar algunos objetos como son una taza con agua caliente y un termómetro que nos va a ayudar a medir la temperatura del agua cada cierto tiempo cuando vamos a estar realizando el proyecto. Evidencias de tomas de medidas. Inicialmente, antes de iniciar el proyecto, debemos tomar algunas medidas como son la temperatura del ambiente, que es 32,6 grados Celsius, podemos verlo aquí en la foto, que es lo que marca el termómetro, y esta es la temperatura a la que vamos a trabajar, es el ambiente en el que vamos a trabajar. La foto 2 nos dice la temperatura del agua caliente es 41,5 grados Celsius. Aquí podemos ver también que es lo que marca efectivamente el termómetro, y esta es la temperatura del agua que va a tener al inicio del proyecto, es decir, la temperatura inicial del agua. Y en la foto 3 podemos ver el estado inicial del cronómetro. Nosotros vamos a apoyarnos en un cronómetro del celular para poder realizar a qué determinado tiempo va a tener cierta temperatura. Entonces con este cronómetro nos vamos a apoyar. Podemos ver que inicia en 0 minutos 0.0 segundos. Evidencias de la experiencia presencial. En la foto 1, luego de haber pasado 4 minutos con 12.73 segundos, aquí vemos el estado del cronómetro, nuestra temperatura va a ser de 40 grados Celsius. Y eso es lo que nos va a marcar luego este tiempo. Esa es la primera medición que hemos hecho. La segunda medición, luego de haber pasado 18 minutos 4.40 segundos, aquí podemos ver el estado del cronómetro, nuestra temperatura es de 36,7 grados Celsius. Aquí podemos verlo también en la imagen, es la temperatura efectivamente que marca el termómetro con respecto del agua. Y esa es la segunda medición que hemos realizado. Entonces, en el análisis práctico hemos realizado dos mediciones. La medición anterior a los 4 minutos y esta medición que es a los 18 minutos. Para el cálculo analítico de la experiencia vamos a realizarlo teniendo en cuenta algunas condiciones como son que la temperatura inicial del agua, como habíamos visto en el proceso al inicio, es de 41,5 grados Celsius. La temperatura del ambiente, que también obtuvimos con ayuda del termómetro, era de 32,6 grados Celsius. Y la primera medición de la temperatura realizada al haber transcurrido 4 minutos 12.73 segundos es de 40 grados Celsius de temperatura. Esta primera medición, la vamos a considerar como una condición inicial para que nos ayude a obtener las constantes que vayamos a tener al realizar nuestra ecuación diferencial. De tal forma que determinaremos a qué temperatura estará el agua luego de transcurrir 18 minutos 4.40 segundos. Esta es la segunda medición que hemos hecho en el análisis práctico. Y nosotros a través del cálculo analítico vamos a tratar de predecir qué temperatura va a tener a ese tiempo. Y luego vamos a comparar la temperatura que obtuvimos del análisis práctico y de la temperatura que obtuvimos con el cálculo analítico. Vamos a colocar entonces inicialmente nuestra ecuación diferencial, que decimos que la diferencial de la temperatura respecto del tiempo es igual a una constante K por la temperatura menos la temperatura del ambiente. Vamos a pasar entonces la temperatura menos la temperatura del ambiente del lado izquierdo dividiendo para poder tener todas las variables que tengan la temperatura del lado izquierdo y todas las variables que tengan el tiempo del lado derecho. Vamos a pasar el diferencial del tiempo, multiplicar del lado derecho, y como la constante K es una constante, no tiene ninguna
ninguna variable que sea temperatura o tiempo. Por tanto, en esta ocasión vamos a integrarla del lado derecho. Entonces, obtenemos que la diferencial de la temperatura sobre la temperatura menos la temperatura del ambiente es igual a la constante K por la diferencial de tiempo. Integramos en ambos lados y entonces con la primera integral, que es la del lado izquierdo, obtenemos que el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura del ambiente igual, y del lado derecho tenemos la otra integral que sería K por el tiempo más, aquí agregamos la constante C1. Podríamos agregar una constante del lado izquierdo, pero si tenemos una constante del lado izquierdo y una constante del lado derecho, al pasarla del lado izquierdo del lado derecho es como tener una sola constante. Para ello, solamente vamos a utilizar la constante C1. Ahora, para eliminar el logaritmo natural, lo que vamos a hacer es utilizar el exponencial. Por propiedades exponenciales, entonces, al elevar el exponencial a cada uno de estos términos, en el lado izquierdo el logaritmo natural se va a eliminar y simplemente nos quedaría lo que tenemos dentro, que sería temperatura menos la temperatura del ambiente igual al épsilon elevado a la K por T más la constante 1. Vamos a pasar entonces la temperatura del ambiente del lado derecho y tendríamos que la temperatura es igual a la temperatura del ambiente más épsilon elevado a la K por T más la constante 1. Por propiedad de exponentes, aquí en el épsilon elevado a la K por T más la constante 1, como el exponente son dos términos que se están sumando, podemos separarlo en una multiplicación, teniendo entonces que la temperatura es igual a la temperatura del ambiente más épsilon a la K por T multiplicado por épsilon a la constante 1. Ahora aquí, épsilon es un número y un número es una constante, y la constante 1 también es una constante. Entonces, una constante elevado a una constante nos da una constante. Por tanto, el épsilon elevado a la constante 1 vamos a reemplazarlo por otra constante, que en este caso sería la constante C. Tenemos entonces ahora la solución de nuestra ecuación diferencial, que sería que la temperatura es igual a la temperatura del ambiente más la constante C elevado por épsilon elevado a la K por T, donde K también es una constante. Entonces, en nuestra solución tenemos dos constantes, la constante C y la constante K. Como la temperatura del ambiente ya la tenemos por dato, que es 32,6, simplemente reemplazamos y obtenemos esta solución. Ahora, para determinar las constantes, nosotros vamos a usar las condiciones iniciales. Habíamos dicho que la temperatura inicial era de 41,5 grados Celsius. Por temperatura inicial nos referimos para un tiempo igual a 0. Por tanto, ahora vamos a reemplazar en esta ecuación, vamos a reemplazar que el tiempo es 0 y la temperatura es 41,5. De tal forma que tenemos 41,5 igual a 32,6 más la constante C por épsilon elevado a la K por 0. K por 0 es 0, entonces épsilon elevado a la 0 es 1. Por tanto, simplemente nos queda la constante C. Este término de 32,6 vamos a pasarlo a restar del lado izquierdo y tendríamos 41,5 menos 32,6 es igual a la constante C, dándonos que la constante C es 8,9. Entonces reemplazamos este valor de la constante C en nuestra ecuación y tenemos que la temperatura es igual a 32,6 más 8,9 por épsilon elevado a la K por T. De esta forma, ahora vamos a utilizar la primera medición de la temperatura que habíamos realizado y vamos a considerarla también como una condición inicial. Aquí dice que el tiempo es 4 minutos con 12.73 segundos, pero 4 minutos, 4 al multiplicarlo por 60 nos da 240 segundos, más 12.73 segundos nos da lo que tenemos aquí, que es 252,73 segundos, porque vamos a tener en cuenta que el tiempo lo estamos trabajando en segundos. Y la temperatura para ese tiempo es de 40 grados Celsius. Vamos entonces a reemplazar en esta ecuación y tendríamos 40 es igual a 32,6 más 8,9 por épsilon elevado a la K por 252,73. Al pasar a restar del lado izquierdo 32,6 nos obtenemos 7,4 y esto es igual a 8,9 por épsilon a la K por 252,73. Pasamos a dividir y como tenemos 7,4 entre 8,9 es como decir 74 entre 89. Y este es igual a épsilon a la K por 252,73. Aplicamos el logaritmo natural de cada uno de los lados para poder eliminar el épsilon. Y simplemente nos queda el exponente, de tal forma que tenemos el logaritmo natural de 74 sobre 89 es igual a K
por 252,73. Pasamos a dividir entonces este término que está multiplicando al K, de tal forma que el K que obtenemos es 1 sobre 252,73 por el logaritmo natural de 74 entre 89. No vamos a desarrollar esta operación debido a que para obtener el término más exacto vamos a dejarlo ahí, ya que al realizar la operación vamos a aproximar a ciertos decimales y se va a eliminar un poco la aproximación que tengamos al realizar el cálculo. Entonces este valor de K vamos a reemplazarlo aquí en esta ecuación, obteniendo que la temperatura es igual a 32,6 más 8,9 multiplicado por epsilon a la 1 sobre 252,73 por el logaritmo natural de 74 sobre 89 por el tiempo. Ahora, ¿qué nos piden? Nosotros vamos a determinar la temperatura a la que estará el agua luego de transcurrir 18 minutos 4.40 segundos. ¿Por qué este tiempo? Porque este tiempo es la segunda medición que hemos realizado en el análisis práctico. Entonces, nosotros vamos a tratar de predecir qué temperatura tiene a ese tiempo y luego la temperatura que obtengamos la vamos a comparar con la que obtuvimos en el cálculo práctico. Entonces, para este tiempo, como está en minutos, vamos a reemplazarlo a segundos. Y para segundos tendríamos 18 por 60 más 4.40 segundos, que nos da 1084.40 segundos. Este tiempo entonces vamos a reemplazarlo aquí en la temperatura, de tal forma que tenemos la temperatura es igual a 32,6 más 8,9 por epsilon elevado a la 1 sobre 252,73 por el logaritmo natural de 74 entre 89 por el tiempo, y el tiempo es 1084,40. Al reemplazar y desarrollar esta operación, nosotros vamos a obtener que la temperatura es de 36,6314 grados Celsius. Entonces, esta es la temperatura que obtenemos a través del cálculo analítico para un tiempo transcurrido de 18 minutos con 4.40 segundos. Ahora, en las conclusiones vamos a tratar de comparar estos resultados y ver si hay alguna aproximación o si son totalmente diferentes. Como conclusiones tenemos que para la parte práctica, a través del análisis práctico hemos realizado las mediciones correspondientes de la temperatura del agua luego de transcurrir 4 minutos con 12.73 segundos, obteniendo una temperatura de 40 grados Celsius, y luego de 18 minutos 4.40 segundos, obtuvimos que la temperatura llegaba a 36,7 grados Celsius. Aquí podemos ver que en la parte práctica hemos realizado dos mediciones, y esta última medición es la que vamos a comparar con la parte analítica. Entonces, en la parte analítica concluimos que hemos notado que a través del desarrollo analítico, teniendo datos iniciales de temperatura del agua y del ambiente, además de un punto referencial de temperatura luego de iniciar la prueba, como es la primera medición que realizamos en la parte práctica, a través de estos datos podemos predecir una aproximación de la temperatura del agua luego de 18 minutos con 4.40 segundos, dando como resultado una temperatura de 36,6314 grados Celsius. Entonces, a este tiempo en la parte práctica obtuvimos 36,7 y a este tiempo en la parte analítica obtuvimos 36,6314. Concluimos que hemos observado entonces que luego de 18 minutos con 4.40 segundos la temperatura obtenida en el análisis práctico es de 36,7 grados Celsius y en el análisis analítico es de 36,6314 grados Celsius. Como podemos ver aquí en estas dos temperaturas, la parte entera, que es 36, es la misma, entonces decimos que están próximas, y además en la parte decimal, aquí en las décimas tenemos un 7 y aquí en las décimas tenemos un 6, es decir, por una décima se comparan, e incluso por menos de una décima, porque aquí tenemos 6314 y aquí tenemos simplemente 7. Entonces, siendo estas temperaturas próximas entre sí, concluimos que la variación que hay puede deberse a las condiciones en que la temperatura ambiental no es constante. Es decir, cuando nosotros realizamos el análisis real, nosotros consideramos que la temperatura inicial del agua es tanta y la temperatura del ambiente es también una determinada temperatura, pero en el análisis real, esta temperatura del ambiente no se mantiene constante. Esta temperatura del ambiente se ve afectada por distintas condiciones, de tal forma que esta temperatura va
fluctuando en cuanto a su valor y va cambiando con respecto al tiempo, de tal manera que obtenemos alguna variación. En cambio, en la parte analítica, nosotros vamos a considerar al inicio del problema que la temperatura del ambiente es tanta y esa temperatura es constante. Entonces, la variación que puede haber con respecto a estos dos resultados se debe a algunas condiciones, como por ejemplo la temperatura del ambiente, ya que en la parte real no es constante y en la parte analítica sí la consideramos así. Habiendo concluido esto, entonces ya hemos realizado lo que nos proponíamos en los objetivos y de esta forma podemos concluir el trabajo. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.